Bien, buenos días. Ya estamos aquí para seguir con el estudio que comenzamos hace 8 días. Sí, estoy aquí así un poquito, no sé para dónde hacerme. Si es para acá, ahí está centrado. Ok, vamos a hacer una oración para comenzar el estudio. Señor, te queremos dar muchas gracias por este nuevo día que tú nos permites tener para podernos reunir como iglesia, para estar juntos alabando tu nombre y aprendiendo de tu palabra. Te agradecemos por tu Santo Espíritu que nos has concedido. Te pedimos porque sea Él que ministre en nuestras mentes y corazones y bendigas tú el mensaje de tu palabra en la boca de Memo y en la enseñanza en mi boca. Te suplicamos también porque bendigas la enseñanza de los niños y la clase sea de edificación para ellos. Te agradecemos y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, pues entonces vamos a continuar con el estudio que empezamos, que es la doctrina de las Escrituras, el cual está fundamentado en Isaías 55, 9 al 11, que dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende, aquí viene un ejemplo, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Y aquí viene la explicación del ejemplo. Así será mi palabra, que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino, y aquí viene el fundamento del estudio, sino que hará lo que yo quiero, voluntad directiva de Dios, y será prosperada en aquello para que la envíe, el propósito de Dios con respecto a su palabra. Y díganme, ¿dónde está la demás explicación? La demás explicación está en todo lo demás de la Biblia, que es lo que vamos a ver, empezamos a ver la vez pasada y vamos a seguir viendo el día de hoy. La vez pasada vimos la introducción, que es la explicación del porqué del estudio, vimos la terminología utilizada, que las palabras que se utilizan con respecto a las doctrinas de la Escritura, que son Biblia, Escritura y palabra de Dios. Vimos que hay diferentes actitudes ante la palabra de Dios, y dependiendo de esta actitud es que se cumplirá el propósito de Dios o no. Entonces, estas actitudes son el racionalismo, que es ver con la mente la Escritura. Vimos que en su forma extrema no hay la posibilidad de cualquier revelación sobrenatural. No hay, es un libro más. ¿Sí? Y en su forma moderada admite la posibilidad de la revelación divina, pero siempre es la mente la que lo interpreta. ¿Sí? Vimos el romanismo, que es la Biblia así, es un canal de revelación, pero la revelación completa, dicen ellos, es la interpretación que la Iglesia le da a la Escritura y lo que enseña el líder ex cátedra. Y pues estamos sujetos a lo que el hombre diga, y el hombre es cambiante. ¿Sí? El misticismo, que depende de la experiencia, yo sentí, y entonces esa es la verdad. La neoortodoxia, que dice, sí es cierto, la Escritura contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios, que es como están interpretando las iglesias neopentecostales y los críticos de la Escritura. Las sectas que dependen de los escritos de su líder espiritual, y dimos muchos ejemplos la vez anterior. ¿Sí? Y está la ortodoxia, que sola la Biblia es el fundamento autoritativo. Aquí a lo mejor debería decir solo la Biblia es el fundamento autoritativo. Entonces todos aquellos que tienen en el nombre de su iglesia fundamental, más bien debería ser ortodoxa, pero pues se oye más moderno, fundamental, ¿no? O sea, bueno, está bien, no nos peleemos.
siempre y cuando la actitud ante la Biblia sea eso. Solo la Biblia tiene la autoridad en temas espirituales y de la revelación de Dios. Nosotros somos ortodoxos. ¿Cuáles son las maravillas de la Biblia? Bueno, su formación, comentamos que fueron 1500 años, su unidad, 40 autores, y todos estuvieron de acuerdo con la revelación, todos escribieron de una u otra manera lo mismo. Su preservación, tenemos prácticamente los mismos escritos que los originales. Todos han escuchado hablar acerca de los rollos del Mar Muerto. ¿Sí? Bueno, lo único, ¿sí? Porque no solamente se encontró la Biblia, se encontraron múltiples pergaminos que hablaban acerca aún de la tradición de los ancianos y ciertos rituales judíos, pero lo que se descubrió fue una porción del libro de Isaías, casi completo, y es en la práctica lo mismo que tenemos nosotros. O sea, podemos tener la confianza de que Dios se encargó de preservar su palabra para que nosotros pudiéramos tener acceso a ella. Sí, vimos cómo se había formado la Biblia, ¿sí? Casi no se ve nada, por eso no gasto tiempo en ello. Y después ahí nos quedamos. Vamos a ver que una de las maravillas de la Biblia es su contenido. Contiene historia, ¿sí? Ha habido arqueólogos no creyentes, que se han puesto la meta de comprobar que la Biblia son leyendas. Y una leyenda, pues, es una imaginación. Los lugares no existen, así como el libro de Mormón. Las ciudades que Mormón dijo que eran las ciudades de Dios no existen. Las han buscado y no las han podido encontrar. Todas las ciudades que menciona la Biblia, ¿sí?, han sido encontradas, y han sido encontradas en el estrato histórico que sería correspondiente. Entonces, los arqueólogos no pueden decir que la Biblia no tenía razón. Hasta hay un libro muy famoso que se llama "Y la Biblia tenía razón". ¿Por qué? Fue escrito por un arqueólogo que dijo: voy a comprobar que la Biblia no tiene razón. Y tuvo que concluir que sí. Tiene poesía, y esa poesía, pues, son todos los salmos, algunas porciones de Éxodo, ¿dónde más hay? En Samuel, ¿dónde más hay? Sí, cánticos, pues, cantares, todo el libro de Cantares, todo eso es poesía, pura poesía. Sin embargo, ese contenido también es la palabra de Dios. Y singular profecía. ¿Por qué singular profecía? Porque mucha gente, ¿sí?, hace profecía, pero es una profecía que no se cumple, o es una profecía bien general, ¿verdad? Van con el brujo mayor el 1 de enero y dicen: ¿y qué va a pasar este año? Y el barbón ese dice: va a haber problemas, va a haber dificultades políticas, los países no se pondrán de acuerdo, habrá rumores de guerra. Y luego, ¿eso es profecía? Eso no es profecía. Profecía es: esto específicamente va a pasar, y va a pasar de esta manera, y que se cumpla. Bueno, así es la profecía de la Biblia. Dios ha cumplido cada una de las palabras que anticipó, aún desde hace miles de años. Y estamos esperando que se cumplan, porque una de ellas es el arrebatamiento, en donde vamos a participar. ¿Ok? Pero sobre todo, es la palabra misma de Dios. La Biblia habla acerca de los pensamientos de Dios, de los sentimientos de Dios, de lo que motiva a Dios a actuar de determinada o de otra manera.
de lo que se puede esperar de Dios, de lo que no se puede esperar de Dios. Entonces eso es algo que aquella persona que acepta la autoridad de la Biblia y que es la palabra de Dios, no anda como los carritos chocones, ¿verdad? Pegando en cada pared, ¿sí? De, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? O sea, todo aquel cristiano que tiene esa inquietud, ¿sí? Hay dos opciones. Una, es niño. Le falta ahondar en el estudio de la Escritura. Dos, a lo mejor no es cristiano. Se cree cristiano porque asiste a un templo, porque va a una congregación, porque carga una Biblia y un corario o himnario, como le llamen, ¿sí? Va a los ágapes, a lo mejor se echó un clavadito y le llamaron bautismo, ¿sí? O sea, lo que ustedes quieran. Pero si no tiene la certeza de que la Biblia es la palabra de Dios y no confía en la palabra de Dios, hay un problema. Es lo único a lo que podemos concluir. Hay un problema. Y ese problema no está en la Biblia. El problema está en la persona. ¿Ok? Y otro problema, ya es otro problema, es que aquellas personas que son responsables espiritualmente de estos individuos, si llegan a la conclusión de que es niño y lo tratan como niño, siendo que a lo mejor ya es un individuo que ya tiene 5 años congregándose y ya debería de ser adulto. Ya no lo puedes seguir tratando como niño, lo tienes que tratar como carnal, que es diferente. Pero el carnal se ofende cuando le dices que es carnal. Bueno, así es la naturaleza humana. Su influencia, la Biblia influye en las culturas, está pero claramente visto aquellos países, ¿sí?, que tienen su base cultural en la Biblia, se distinguen de aquellos que no lo tienen. Y aquellos países que tienen, o sea, medio la base, saben de la Biblia, creen que confían en la Biblia, pero en realidad están confiando en lo que su líder, que trae un gorrito aquí, les dice. O sea, no es igual, o sea, la cultura es diferente y se nota. También influye en las leyes. Aquellos que son abogados tendrán que reconocer que el fondo, la sustancia de las leyes tiene una base bíblica, porque ya había sido manifestado hace miles de años. Y sin embargo sigue vigente en muchas leyes de muchos países. ¿Sí? En la ética, ¿qué es la ética? Pues es el sistema de conducta apegado a lo moral, ¿sí?, lo que es bueno. ¿Ok? La Biblia influye en ese sistema. Y también en el derecho, esto es, todo aquello que es el fundamento para crear las leyes, ¿sí?, y el ejercimiento de las mismas. Y hay más temas que pudiéramos decir que son influenciados por la Biblia. Entonces, es una maravilla que tú y yo tengamos la Biblia en la mano. Como yo tengo aquí más bien electrónica, ¿sí?, pero cuando venga Memo, él sí va a sacar su Biblia y la va a tener en la mano, ¿sí? Pero tú y yo tenemos el privilegio de contar con la Biblia. Ahora, vamos a comenzar a ver ya la carnita del estudio, ¿ok? Y lo primero que vamos a ver es la revelación, ¿sí? Y a lo mejor muchos de ahorita están diciendo, ¿what? ¿De qué se trata? ¿Qué es la revelación? ¿Sí?
Vamos a ver qué es. Lo primero vamos a ver la definición. Dice, es un descubrimiento, especialmente la comunicación que Dios hace al hombre de sí mismo o su mensaje. Y aquí les voy a poner un ejemplo. ¿Quién se ve? Ahí se ve. Sí. ¿Qué ven? ¿Un trapo? ¿Ok? Sí, es cierto. Así, de primera instancia es un trapo. Pero, ¿el trapo flota? No, está cubriendo algo. Está cubriendo algo. ¿Qué se imaginan que está cubriendo? Mano. Ok. ¿Pero está la mano cerrada o abierta? Cerrada. Cerrada, dice Memo. Cerrada. No. Mire. Abierta. Abierta. No. O semiabierta. Ok. El punto es que todos vemos que es un trapo que está cubriendo mi mano. Memo dijo que estaba así. Pero no tenemos, ¿sí?, la certeza de lo que está abajo. Entonces, ¿ok? ¿Qué es esto? Es la revelación. ¿Ok? Entonces, la revelación muestra lo que a ojos simples está escondido. Es lo que la Biblia llama un misterio. Entonces, la Biblia, ¿sí?, Dios nos la dejó para revelar lo que estaba oculto. ¿Y qué es lo que estaba oculto? Bueno, la persona de Él o su mensaje, que a final de cuentas ese mensaje es su voluntad directiva, lo que Él quiere. Ahora, existe también su voluntad permisiva, que es una holgura que Dios da para que nosotros tomemos decisiones y andemos por un camino. Pero esa voluntad permisiva tiene los límites de su voluntad directiva. Aquella persona que está en la voluntad permisiva y se sale de lo que Dios le permite, ¿sí?, cae en el ámbito del pecado. ¿Ok? Y la Biblia revela, ¿sí?, qué es lo que Dios quiere. Y también revela que Él da esa holgura. Ejemplos, ¿sí? ¿Se acuerdan de Balaam? ¿Okay? Fueron y le dijeron, maldíceme a este pueblo. Y dice, no, pues no puedo. No creo que sea correcto maldecirlo. Pero déjenme ver qué Dios dice. ¿Ok? Y entonces va y, oye, que quieren que maldiga, no lo maldigas. Y dicen, pues me dijeron que no. Oye, pero mira que hay una buena lana. A ver, déjame ir otra vez con Dios, a ver qué me dice. Y va con Dios y le dice, está bien, ve, pero solamente dirás lo que yo te diga. Ahí está la voluntad permisiva. Dios dejó que Balaam hiciera lo que él quería, pero con un límite. Bueno, pues de la misma manera, ¿sí?, nosotros nos movemos dentro de la voluntad permisiva en el día a día, pero tiene el límite de la voluntad directiva. ¿Ok? Entonces, todo eso, sí, lo vemos en la Biblia. Por eso es tan importante que nosotros tengamos conciencia de que la Biblia en realidad está descubriendo lo que Dios quiere. ¿Ok? El origen de las cosas y la meta de las mismas. Podemos decir con certeza que todo aquel que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador estará por la eternidad futura con el Señor. No hay lugar a dudas. ¿Cómo estás tan seguro? Porque Dios lo dice. Dios lo dice y yo lo creo.
Así de sencillo. No hay lugar a incertidumbre como algunos, ¿verdad? Es que si no me porto bien, pues voy a perder mi salvación. ¿Y de dónde sacaste eso? Dice vida eterna. ¿Sí? Dios no puede negarse a sí mismo dándote algo y después quitándote, ¿no? ¿No? Para nada. No, sí, como no. Y hay ejemplos en el Antiguo Testamento. No, no les quitó nada. Sencillamente los entregó a las consecuencias de sus pecados. Y pues eso no es nada bueno. Siempre el que el pecado nos alcance va a ser en daño nuestro. Y algunas veces en daño de los que queremos. ¿Ok? Déjame pasarme para acá otra vez. Y vamos a seguir al siguiente punto. ¿Cuáles son los medios de la revelación? Dios bien pudo estar allí, ¿verdad? Manifestándose en una nube, así como lo pintan los cuadros de la Edad Media, el Renacimiento, todos esos ahí, que vemos a un señor ya grande, barboncito, ¿verdad? Muy blanquito, por cierto, ¿verdad? Ahí en el cielo, y viendo ahí cómo suceden las cosas, pero no, o sea, Dios, la Biblia no revela que esa es la situación. Dios decidió utilizar ciertos canales para revelarse a sí mismo. Vamos a ver algunos. Por ejemplo, la naturaleza. Vamos a ver qué dice ahí en Salmo. Déjenme ver de qué lado lo pongo acá. ¿Sí? Vámonos a... ¡Ay! ¿Qué pasó aquí? Ahí está. Salmo 19, 1 al 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Dice, no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Fíjense cómo dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Dice, y el firmamento, la obra de sus manos. Fíjense que esa revelación que Dios da de sí mismo es limitada, porque lo que revela es que hay un creador, un todopoderoso, un ser que está por sobre de nosotros, y que los cielos y el firmamento están diciendo, mira lo que hizo el Creador. Pero hasta ese punto no tenemos nombres, no tenemos la revelación de una persona, sino solamente nos está revelando limitadamente la existencia del Creador. ¿Sí? Es como cuando está la mano abajo del trapito, ¿verdad? Pues ustedes sabían que había algo, ¿sí? Estaban seguros que había algo, pero no sabían exactamente qué. ¿Sí? Y la Biblia muestra que esta revelación es también, ¿cómo le llamaríamos? Progresiva. Cada vez Dios revela más de sí mismo. ¿Sí? No es la misma revelación, aunque Adán y Eva hablaron con Dios, que la que tenemos tú y yo, cuando tenemos completa ya la palabra de Dios y la revelación, ¿sí? Está en su totalidad en la Biblia. Vámonos ahí a Romanos 1, 18 al 21. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios se ha encargado de revelarse a sí mismo de muchas maneras, pero nadie puede negar
que, bueno, sí, totalmente la ciencia, eso es lo que está diciendo. O sea, de que hay un creador, de que no puede ser que la perfección de la creación sea una casualidad. Es como si nosotros dijéramos, bueno, vamos a echar un poquito de cal, un poquito de carbón, un poquito de los minerales que ustedes quieran y vamos a hacer un licuadito, ¿verdad? Ahí nos estamos haciendo el licuadito, ¿no? ¿Qué les gusta? 15 millones de años. Ahí estamos, haciendo el licuadito. De repente abrimos eso y sale un sapo. ¡Ay! ¿Cómo fue eso? O sea, no puede ser. O sea, todo lo que la ciencia está explicando es porque se niega a reconocer que hay un acto sobrenatural de un creador. Ese es el punto. Entonces, tanta fe se necesita para creer eso como para creer Génesis 1. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy no hay una prueba fehaciente, ¿sí?, que compruebe las teorías que la ciencia emite. Y la Biblia tampoco se encarga de explicar, porque la Biblia, ¿sí?, se asume como la palabra de Dios. Y entonces solamente declara. Y dice, en el principio creó Dios todas las cosas. Y ya. ¿Ok? Entonces, los hombres tienen la revelación de Dios a su disposición. Si no la creen, tienen un problema con Dios. Pero la naturaleza nos da una revelación todavía incompleta de la persona de Dios. También un canal de revelación es su gracia o providencia. Yo prefiero utilizar la palabra gracia, pero algunos la conocen como la providencia. Vamos a ver qué dice Romanos 8:28. Ay, espérenme, no se quiso ir. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí el punto es, todas las cosas les ayudan a bien. Ahí está la gracia o providencia. Y conforme a su propósito son llamados. Ahí está la revelación o voluntad directiva de Dios. Y Dios va a hacer todo lo necesario para que las personas tengan el acercamiento a su revelación. Ya estoy oyendo a algunos que dicen, ¿y los aztecas? Bueno, los aztecas, ¿sí?, también tuvieron la revelación a través de la naturaleza. Y también tuvieron la convicción de un creador. También tuvieron la convicción de que había un Dios que juzga, ¿sí?, y en la convicción del el pecado personal. Todo eso nosotros lo tenemos a través de la Biblia, pero eso se puede entender a través de la creación y a través de su gracia, porque su gracia es la que hace entender a las personas el sentido de la revelación. Entonces no podemos decir, ay sí, pobrecitos aztecas, o sea, no. Dios dio la gracia suficiente para que ellos pudieran entender esa revelación. La preservación del universo. Vamos a ver qué dice Colosenses. Ay, espérenme, déjenme quitar porque está tapando ahí. Entonces ya vimos su gracia o providencia y ahora la preservación del universo.
Bien, vamos a Colosenses 1:17. No se quiere ir. No es que no se quiera ir, yo le tecleo mal. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aquí nos está diciendo, cuando no había nada, allí estaba Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo con el Padre y con el Espíritu. ¿Sí? Y después dice, y Él es antes de todas las cosas. Dice, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué significa en Él subsisten? Se mantiene. ¿Ok? Entonces, el Señor Jesús está ahorita sentado a la diestra del Padre, pero el Señor Jesús está sustentando el universo con su gracia, con su poder, con su propósito. Si Él quisiera, años ¿sí? Lo vemos desde el principio de la creación, ¿verdad? En donde dijo, ¿saben qué? El propósito de los hombres es solamente hacer el mal. Vamos a hacer borrón y cuenta nueva. ¿Sí? Ay, qué pesado es eso. O sea, imagínense cómo estaban las cosas para que Dios llegara a esa determinación. O sea, ahorita nosotros parecemos, este mundo parece alumnos del kinder. En aquel entonces estaba pesada la maldad, o sea, tan pesada que Dios dijo, ¿saben qué? Se echó a perder esto, vamos a hacerlo nuevo. Pero por su gracia no fue así. Él preservó y fue fiel al compromiso que hizo con Adán y Eva. Hasta en el momento en que pecaron, ahí Dios decidió a favor del hombre y la mujer. ¿Y eso cómo lo sabes? En la Biblia. Nada más lee Génesis y te vas a dar cuenta. ¿Ok? Las cosas actualmente están como están porque el hombre se ha separado de Dios. Pero Dios, por su gracia en la persona de Jesucristo, lo mantiene adelante. Porque Él así lo decide, en su soberanía. Y qué bueno que Dios es así. Entonces, cuando Dios te da una promesa, Él no va a cambiar de opinión. Él se va a mantener fiel. Y eso nos debería de dar mucha seguridad a todos los que nos hemos allegado a Él por medio de la fe. Dice, también Dios se revela a través de los milagros. Juan 2:11. Este principio de señales, estamos hablando de las bodas de Caná. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Y este pasaje es muy interesante, porque ahí estaba, ¿verdad? El Señor repartiendo con sus discípulos en una mesa y de repente se acerca a su mamá, ¿verdad? Uy, se les acabó el vino. Y el Señor con toda razón le dijo, ¿y qué a mí? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Y sin embargo, por su gracia, Él convirtió el agua en vino. ¿Sí? Y sus discípulos lo vieron. Convirtió el agua en vino porque su mamá le dijo. No, este versículo nos dice bien claro, para manifestar su gloria. ¿Qué gloria? ¿Gloria de Jesús? No, la gloria de Dios. Porque nosotros conocemos a Dios, a quien nadie le ha visto jamás, en la persona de Jesucristo. Y ahí sus discípulos vieron la gloria de Dios en Jesucristo y creyeron en Él. ¿Ok? Entonces, todos los milagros que la Biblia narra es para que nosotros veamos
la gloria de Dios y confiemos en su palabra, en su revelación, ¿sí? No es para que esperemos algo similar en la actualidad. Si Él quiere, lo puede hacer, porque Él es Dios. Pero todo parece ser que no quiere. ¿Ok? Y eso quita el lugar que tienen los milagros. No, ya ocurrieron. Y hay un testimonio. Así es. O sea, podemos descansar en la revelación de Dios en su palabra. Déjenme quitar el texto. Ahí está, de los milagros. Dice, Dios se revela también a través de una comunicación directa. Vamos a ver qué dice Hechos 22, del 17 al 21. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Ahí está la revelación directa. Haz esto. Y quedó testimonio en su palabra. ¿Dios lo puede hacer aún? Sí. ¿Sí? ¿Cómo? No, es que yo estoy de acuerdo contigo. Sí. Exacto, a través de la Biblia. ¿Ok? ¿Sí? En el momento en que le dijeron a Pablo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles, solamente existía el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento se estaba haciendo. ¿Ok? Entonces la revelación de Dios a través de la comunicación directa ocurría muy seguido. Pero pues ahora ya está completa la Biblia. Entonces esa revelación directa ya la ponemos en duda, porque ahí en Hebreos dice, ¿verdad?, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ahora nos habla por su Hijo. ¿Y dónde está la palabra de su Hijo? En la Biblia. Y por eso es que cuando alguien dice, Dios me reveló, tengo revelación de Dios. No sé dónde lo he oído, pero sí lo he oído. Así se acostumbra a decir pentecostales. No, ya eso ya no ocurre. Ya no. ¿Por qué? Porque estaríamos sujetos a la voluntad del hombre. Y eso no funciona así. La voluntad de Dios fue, cuando no había la palabra, yo me comunicaba directamente. Ahora lo hago a través de la Biblia. Y sí, nosotros podemos decir, Dios me reveló que hiciera esto, porque en este versículo o este pasaje de la Escritura, ¿sí?, creo que casa en esta situación que yo le estoy pidiendo. Ok, es muy diferente. Y ahí todavía está pues a lo mejor quieres, ¿verdad? Pero si tú vas con una persona con autoridad espiritual e imparcial, o sea que no gana nada, diciéndote lo que te va a aconsejar y te dicen, sí, fíjate que sí, es correcto como lo estás interpretando y es aplicable al caso que me estás mostrando. Dios te lo mostró a través del Espíritu Santo. Ahí sí, Dios te lo mostró. De otras maneras, es engañarse a uno mismo. ¿Sí? Ahí. También otro canal de revelación de Dios es Cristo. ¿Sí? No vi el texto del 10, 9 al 15 de Hechos porque es algo muy similar. Y aquí nos vamos a Juan
1:14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ok? Acuérdense que el propósito de Dios es revelarse a sí mismo o su mensaje. En Cristo vemos la gloria de Dios, en Él como el unigénito, ¿sí? Y vemos la gracia y la verdad de Dios. Entonces no podemos disociar la persona de Dios, el Padre, y la de Cristo, el Hijo. ¿Sí? A final de cuentas, el Señor Jesús nos dijo bien claro, yo y el Padre, uno somos. Entonces, cuando veíamos, o cuando los discípulos vieron, ¿sí?, la gracia y la verdad en Jesús, eran la gracia y la verdad del Padre también. Y por eso es que Dios estaba revelando a través de Jesucristo. Y Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, muchos creemos que el creador solamente es el Padre. No, también es el Hijo, ¿sí? Y la Biblia habla acerca de la voluntad y palabra del Padre a través del Hijo. Y por eso es que tenemos que tener mucha conciencia de en qué parte de la Biblia estamos leyendo qué cosas, porque hay revelación de Dios para Israel exclusivamente. Hay revelaciones y profecías para pueblos del Antiguo Testamento exclusivamente. Y hay revelación más general que nos aplica a nosotros en el Nuevo Testamento. Y por eso es que tenemos que tener cuidado de decir, bueno, es que aquí está diciendo esto y acá está diciendo esto otro. Pues hay que compaginarlo a través del estudio de la Biblia. No nada más decir, la Biblia se contradice. Pues no. Aquel que llegue a esa conclusión todavía tiene que estudiar más. Y si cree que sabe algo, no sabe como debe saberlo. Palabras de la Biblia. ¿Ok? Y la última, ahí déjenme quitarle esto. Dios se revela en la Biblia. ¿Ok? Vamos a 1 Juan 5, 9 al 12. Ay, ¿por qué se fue para acá? 5, 9 al 12. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Pero fíjense cómo es que este pasaje está hablando, ¿sí? Intercambiando al Padre y al Hijo. O sea, Dios es el que da el testimonio del Hijo, pero el Hijo es el que da testimonio de Él. Y por eso es que podemos entender que lo que Jesucristo dijo
es lo que Dios quiere. Y el Señor lo dijo bien claro. Dice, yo no hago mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Eso hago. Nada hago por mí mismo. ¿Sí? Y cuando Tomás, el buen Tomás le dijo, muéstranos al Padre y creeremos. Le dijo, ¿qué te pasa? Hace tiempo que estoy con ustedes y aún no me reconoces. O sea, cuando nosotros vemos al Señor Jesucristo actuando en el Nuevo Testamento, es Él mostrándonos la voluntad de Dios y diciéndonos cómo es que a Dios le agrada que hagamos su voluntad. Ahí está la revelación completa, lo que Dios quiere y cómo hacerla. Gracias a Dios por eso, porque si dependiéramos de que alguien nos explicara cómo hacerlo, pues ahí está la bola de religiones, ¿verdad? Que están esforzándose en agradar a Dios y en hacer la voluntad de Dios, que no, a lo mejor no es el Dios de la Biblia. Y lo más seguro es que no sea el Dios de la Biblia. Porque si algo podemos estar ciertos es que cuando nosotros creemos que la palabra de Dios es la revelación completa, más bien que la Biblia es la revelación completa de Dios, podemos vivir con seguridad. Saber qué podemos esperar de Dios y qué no podemos esperar de Dios. Y esta es la primera parte, que es uno de los temas acerca de lo que la Biblia, ¿sí?, representa, y representa la revelación completa de Dios. ¿Ok? Entonces aquí lo vamos a dejar y en la siguiente ocasión veremos otras dos facetas de la doctrina de las Escrituras. Vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tú te revelas a través de la Biblia. Gracias, Señor, porque podemos tener la certeza de que tu palabra en forma literal ha sido preservada por ti hasta nuestros días para que nosotros podamos conocer exactamente qué es lo que tú quieres hacer y cuál es tu propósito para con las personas, y sobre todo, gracias por tu Hijo Jesucristo, porque es la mayor canal de revelación que tú tienes para mostrarnos tu voluntad y tus propósitos. Te agradecemos por este tiempo y te pedimos tu bendición para el resto del día en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Dios les bendiga.